Muy bien, pues este capítulo 14 de 1 Corintios, yo le he llamado entendimiento para edificación. Entendimiento para edificación. Y quiero decirles que en estos capítulos, desde el 11 hasta el 14, algo que ha llamado mucho mi atención es el énfasis que el apóstol Pablo pone en el orden en la iglesia. Y creo que eso tiene que ver con el hecho, principalmente, que a veces se nos olvida, o ya lo damos por hecho, pero no somos tan conscientes de ello, es que estamos reunidos en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él está presente con nosotros. Entonces nuestra reunión debe ser una reunión que lo honre a Él. Debe ser una reunión que sea de tal manera que cualquiera que entre aquí, que no conozca al Señor Jesucristo, sea impactado por la presencia de Dios entre nosotros. Que sepa que Dios está aquí y que Él lo sienta. No sé si ustedes han oído, ahora se oye mucho eso de que tiene muy buena vibra y mala vibra, ¿verdad? Y entonces entró y sentí luego una mala vibra, ¿no? Dice la gente. Bueno, pues nosotros queremos que cuando alguien entre en nuestra reunión, sienta la presencia de Dios. Sepa que Él está aquí con nosotros y note algo diferente en el ambiente. Y como estamos reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, y esta reunión es para glorificar al Señor, para alabarlo, para darle gracias y para escuchar lo que Él nos tenga que decir hoy a cada uno de nosotros, tenemos que ser muy conscientes de ello y tener reverencia en nuestra reunión. O sea, se necesita un balance para tener una reunión que sea una reunión que no sea acartonada, que no sea rígida, pero que sea reverente. Entonces, juntar estos dos puntos es muy importante. Y el apóstol Pablo precisamente trata en este capítulo el tema que nos viene a confirmar lo que hemos venido viendo, que de los dones, como que el preferido de los corintios era el don de lenguas. Y por eso mismo, por el énfasis que ponían en este don causaba muchos problemas en la iglesia de Corinto. Por eso el apóstol se ve en la necesidad de explicarles algunos principios que deben condicionar el uso de las lenguas. Hoy nosotros no tenemos ese problema. Hoy nosotros creemos, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que la Escritura nos dice, creemos que las manifestaciones del don de lenguas ya pasaron. Entonces no tenemos nosotros ese problema. Pero la enseñanza del orden que debe haber en la reunión de la iglesia, sigue vigente. Pablo terminó el capítulo anterior mencionando la fe, la esperanza y el amor, pero diciendo que el mayor de todos ellos es el amor. Ya antes les había dicho que procuraran los dones mejores, pero que había un camino más excelente. Y dedicó el capítulo 13 completo para hablarles de las excelencias de ese camino, que es el amor. Y es muy interesante que Pablo haya presentado el amor como un camino, porque el caminar es una expresión que se usa en la Biblia como sinónimo de conducta. ¿Cómo es el caminar de una persona? Es cómo se conduce, cómo actúa, cómo vive. Como podemos observar, por ejemplo, en el Salmo 139:3, dice: has escudriñado mi andar y todos mis caminos te son conocidos. O sea, todo lo que yo hago, toda mi conducta, tú la conoces. Y Deuteronomio capítulo 5, versículo 33 dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Entonces, el camino es la manera de andar de una persona. Ese es su camino. Salmo 1:6 dice: Jehová conoce el camino de los justos. Y Efesios 5:2 dice: andad en amor.
Y fíjense cómo en este capítulo Pablo inicia diciendo, seguid el amor. O sea, les presento un camino más excelente. En el capítulo 13 muestra todas las excelencias de ese amor, de ese camino, y luego les dice, seguid el amor. Y esto va muy bien con la presentación del amor como un camino, porque nosotros muchas veces, cuando alguien nos pide una dirección para llegar a algún lugar, le decimos, te vas por esta parte y no dejes no dejes este camino, porque este camino te va a llevar hasta el final, al lugar que tú quieres ir. Entonces, seguir el camino es mantenerse en el camino. Es muy significativo si nosotros consideramos que la palabra original que ha sido traducida como seguir, es una palabra que significa perseguir con insistencia. Ese es el significado de la palabra original, que es una palabra griega, en la palabra seguir. Y perseguir con insistencia, y también significa acosar, porque todo depende del contexto en que la palabra se use. Y esto lo comprobamos, por ejemplo, cuando leemos Filipenses 3:6, donde Pablo utiliza esa misma palabra, pero de manera negativa, porque dice, en cuanto a perseguidor de la iglesia. O sea, perseguidor es la misma palabra seguir, que acá aparece. Y ahí está usada de manera negativa. En Filipenses capítulo 3, versículo 14, se utiliza otra vez de manera positiva, diciendo, prosigo al blanco, a la meta. O sea, sigo en el camino, no me desvío a ninguna parte hasta llegar a la meta que me ha sido propuesta. Y aquí nos dice, en este capítulo 14, que el camino del amor no se toma una vez y se deja, sino que nos debemos mantener en ese camino. Pablo continúa con la misma recomendación que les hizo, después de decir que sigan el camino, continúa con la misma recomendación que les hizo en el capítulo 12, versículo 31, que procuren los dones mejores. Pero en el capítulo 12, versículo 31, no les dijo cuáles eran los mejores dones, solamente les dijo procuren los dones mejores. Pero ahora aquí les vuelve a dar esa misma instrucción, pero pone el don de profecía como el mejor de los dones. Al decir, pero sobre todo. O sea, no es un don que es superior al don de lenguas solamente, sino a todos los dones. Por sobre todo, que profeticéis. Y enseguida Pablo les dice las razones por las cuales deben procurar sobre todo profetizar. Y para mostrarlo, lo contrasta con el don, precisamente, que parece ser que era el preferido de aquella iglesia, que era el don de lenguas. Entonces, ¿por qué Pablo recomienda que sobre todo profeticen? Versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nosotros sabemos que muchas veces en la Escritura se nos ocurren muchas preguntas de cosas que nos gustaría saber, pero que tenemos que reconocer que la Biblia no lo dice. Y mientras la Biblia no lo dice, acuérdense que la sentencia para nosotros es, no vaya el hombre más allá de lo que está escrito. O sea, no vamos a dejar volar nuestra imaginación para pensar que algo que Pablo o Pedro o cualquiera de los apóstoles dice pero no explica, entonces nosotros vamos a encontrar una explicación, nosotros vamos a inventar una explicación. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Claro que en todo el contexto de este capítulo nos vamos a dar cuenta que el que habla en lenguas sin que haya quien interprete, porque en el momento que hay alguien que interprete, entonces sí ya está hablando a los hombres y los hombres entienden lo que le está diciendo. Pero si no hay nadie que interprete, entonces no hay quien entienda. Entonces, ¿qué caso tiene que una persona hable algo que los demás no están entendiendo? Aunque, aquí está la salvedad, aunque por el Espíritu habla misterios. Por el Espíritu. Ya vimos antes, Pablo dijo que todos estos dones los produce uno y el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces, Pablo no descalifica el don de lenguas. No dice que el don de lenguas tenga otro origen. Dice, la persona que habla en lenguas
y no hay quien interprete, está hablando como quiera por el Espíritu. ¿A quién le está hablando? Dice, le habla a Dios. O sea, si Dios, porque luego la pregunta es, ¿por qué dice que habla para Dios? Bueno, pues obviamente que si Dios está inspirando por medio de su Espíritu Santo el don de lenguas, pues entonces no va a decir Dios al que está hablando, oye, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿por qué estás diciendo eso? Obviamente no. Entonces, ¿a quién habla? Pues es algo entre él y Dios, y nada más, no intervienen los demás, por eso no hay quien interprete. Pablo les decía, no desacredita el don de lenguas, pero señala que el que hable en lengua sin que haya quien intérprete no habla a los hombres, sino habla a Dios porque nadie le entiende, pero acepta que es el Espíritu Santo quien le hace hablar y que lo que habla son misterios. ¿Por qué misterios? Pues porque obviamente lo que él está diciendo viene de Dios, pero al no ser entendido, para los hombres queda como un misterio. Entonces no se trata de que la persona que tenía el don de lenguas lo ejercitara en la iglesia, hablara, nadie le entendiera y todos pues se quedaran admirados o diciendo de qué está hablando o quién está haciendo lo que hable. Pablo dice, es Dios hablando misterios a través de esta persona, pero no para la iglesia, por lo cual no debe hablar en la iglesia. Lo vamos a ver más tarde que el apóstol Pablo da esa enseñanza muy clara. Si no hay quien interprete, cállese en la iglesia, porque las lenguas no son para los creyentes. Ahora Pablo pasa a hablar del don de profecía y de quien lo tiene. Este también habla por el Espíritu Santo, pero siendo entendido lo que dice por los creyentes, está hablando en la iglesia, habla a los hombres y produce en ellos edificación, exhortación y consuelo. ¿Se fijan? Son las mismas cosas, edificación, exhortación y consuelo, que produce la palabra de Dios en nosotros. Por eso hoy no existe el don de profecía, pero cada vez que alguien enseña la palabra de Dios, está profetizando. ¿Por qué? Porque eso que está enseñando, siempre y cuando se apegue a lo que dice la palabra de Dios, edifica a los creyentes, los exhorta y los consuela. Produce exactamente los mismos resultados que el don de profecía. Dice el versículo 3, el que profecía habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero el que habla en lengua extraña, dice el versículo 4, a sí mismo se edifica. Por ahí fue esto también una pregunta. ¿Por qué o qué significa que se edifica a sí mismo? Pues hay una edificación espiritual, no necesariamente donde participa el entendimiento. O sea, Pablo está diciéndolo guiado por el Espíritu Santo, que el hombre que habla en lenguas, sin que haya quien lo interprete, se está edificando a sí mismo. Si, por ejemplo, nosotros recibimos una enseñanza que aumenta nuestra fe de una promesa que Dios nos ha hecho, que no conocíamos o no teníamos clara, y de pronto nos ilumina el Señor por medio de la predicación, y entonces nuestra fe crece, nuestra fe se edifica, nuestro entendimiento se edifica también, porque sabemos más que lo que sabemos antes, adquirimos mayor conocimiento. Pero ¿cómo se edifica a sí mismo una persona? No sé cómo se edifica, pero evidentemente hay una edificación porque el Espíritu Santo nos lo está diciendo aquí. No deja un lugar a dudas, no deja un pensamiento que no tiene significado. Dice claramente, el que está hablando en lengua sin que nadie interprete, se está edificando a sí mismo. Pero claro, no tiene que hacerlo en la iglesia, eso es muy claro. Puede hablar en lenguas en su casa, puede hablar en lenguas donde quiera, en cualquier parte que él quiera, ¿sí? Pero no hay edificación para las personas que están a su alrededor porque no hay quien entienda. Y dice, esto es algo importante que necesitamos saber, el que habla en lenguas, cuando no hay nadie que interprete, no es un don inútil, porque no es de provecho para la iglesia, porque nadie le entiende, debe callar, pero quien lo habla se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia.
Por eso Pablo, que está hablando a la iglesia de Corinto, les está diciendo que sobre todo que deben profetizar, porque la profecía edifica la iglesia. Basado en esta enseñanza del apóstol Pablo, dice el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas. ¿Por qué Pablo dice esto? Obviamente con la condición de que haya quien interprete para que la iglesia reciba el beneficio de la edificación. Pero si no hay intérprete, ¿sí?, prefiero que profeticéis. Me gustaría que todos hablaran en lenguas. Entonces, si las lenguas en la iglesia no son útiles, ¿por qué Pablo dice, me gustaría o desearía que todos hablaran en lenguas? Porque estaría viendo que todos están siendo motivados por el Espíritu Santo. Sería un testimonio. Pero si pensamos en la edificación, no en el testimonio de que Dios se manifiesta a través de los creyentes, sino en la edificación de la iglesia, entonces Pablo dice, pero yo prefiero que profeticen. Me gustaría que todos hablaran en lenguas, pero prefiero que profeticen. Porque el que profetiza es mayor. Y esto es muy importante. Mayor significa de mayor provecho en el contexto de lo que estamos hablando. No es que la persona que profetice tenga una importancia mayor, o sea, un creyente de un rango mayor o de otra categoría. Cuando habla de que el que profetiza es mayor, se refiere al provecho que produce a la iglesia, que es el contexto de lo que está hablando. El que profetiza es mayor que el que habla en lenguas en cuanto al provecho para la iglesia. Pero si hay intérprete, el don de lenguas adquiere utilidad en la iglesia y pasa a ser mayor para la iglesia igual que el de la profecía, si es que hay quien interprete. ¿Sí? Entonces no se trata de que los dones sean dados para que sobresalga un creyente sobre los demás. Tienen un propósito unido al cuerpo de Cristo. El propósito es que el cuerpo se edifique, que el cuerpo crezca numéricamente y crezca espiritualmente. Y por eso el don de profecía es de mayor provecho. Pero si hay quien interprete el don de lenguas, entonces se convierte en otro don de mayor provecho también, porque está edificando a la iglesia. Por eso Pablo dice, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces, Pablo va estableciendo muy claramente, no tiene sentido hablar en lenguas, en un idioma, vamos a utilizar la palabra que es el significado de lenguas. Hablar en lenguas es hablar en idiomas, en otros idiomas. Entonces, de nada nos serviría aquí que una persona de pronto se parara hablando en alemán y nosotros nos quedamos todos, ¿qué está diciendo? No sabemos si está diciendo cosas buenas o cosas malas. Sí sabemos que algo está pasando en esa persona, pero no sabemos qué. Entonces, el don de lenguas tiene un propósito y eso es importante encontrarlo a través de la palabra de Dios. Entonces, Pablo enseguida abunda en la explicación de esto y se pone a sí mismo como ejemplo. Fíjense, eso es algo muy importante, porque es una buena manera de mostrar que la enseñanza que él está dando acerca del don de lenguas no pretende menospreciar a los que hablan en lenguas. No es ese el propósito. No es menospreciar a quien posee el don. Y por eso hace la suposición que hace, en la suposición que hace se incluye a sí mismo. Y esto muestra que no menosprecia el don, no menosprecia el que tiene el don, sino explica nada más que el uso del don en la iglesia debe estar condicionado por la edificación. Por eso dice, ahora pues, versículo 6, hermanos, si voy a vosotros, ahí se está incluyendo él, ¿sí? Si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovecharía si no os hablare con revelación, con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Si no hay estas enseñanzas en mi hablar en lenguas, entonces, ¿qué caso tiene que lo haga? Pablo dijo en el capítulo anterior que si hablare en lenguas humanas y aún en lenguas angélicas, dijo, para que nadie diga por ahí, no, es que si no lo entendemos, es que son las lenguas que hablan los ángeles, por eso nosotros no les podemos entender. ¿Sí? No existe tal cosa, pero dice Pablo, bueno, si yo hablase lenguas humanas y aún angélicas, como tal vez algunos pretenden hablar, pero no tengo amor, entonces soy como un címbalo que retiñe, como un instrumento musical que da un sonido estruendoso,
que no produce nada porque no está en su momento adecuado, no está acompañado de los demás instrumentos para que haya armonía en ese sonido. Entonces, ¿qué sentido tiene? Eso es molesto, ¿no? Y aquí Pablo regresa al uso de los instrumentos musicales como ilustración para mostrar la importancia de que el sonido que producen sea comprensible. Ciertamente, las cosas inanimadas, como sería el címbalo, que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, si el sonido que emiten no se entiende, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en la cítara? Vuelve a abundar en lo mismo. El propósito es que se entienda lo que se está diciendo. Si no se entiende, es como un instrumento de estos que él menciona, que dieran un sonido incierto, que no checa, que no coincide con los demás instrumentos. Y aquí continúa con otro ejemplo similar, pero a mí se me hace todavía que este ejemplo que él pone es más evidente que los otros de la cítara y de la flauta y aún del címbalo, porque sabemos que en el ejército se dan órdenes por medio de toques de trompeta. Órdenes diferentes para, por ejemplo, para ir a comer, para dispersarse, para juntarse, para levantarse. Son toques diferentes. Entonces, imagínense que el toque no es claro, no es definido, pues no comunica el mensaje. Entonces, se oye la trompeta y dice, oye, ¿qué fue eso? Pues que nos levantemos, no, que vayamos a comer. No, que te prepares ya porque ahí viene el enemigo. A mí me parece que ese ejemplo que Pablo utiliza es todavía mucho más claro. Es importante que el toque de la corneta, de la trompeta, del clarín en el ejército den una señal clara, que sea entendible para que entonces actúen los soldados en dirección correcta. Dice el versículo 8, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En lugar de prepararse para la batalla, pues van a irse a bañar, o van a ir a comer, porque eso fue lo que entendieron en el toque de la trompeta, porque no fue claro. Así también dice el versículo 9, vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. El hecho de que no lo entendamos no quiere decir que no tiene significado, simplemente que nosotros no lo entendemos. Por eso Pablo dice, el que habla en lenguas sin que haya intérprete, se edifica a sí mismo, habla para Dios. ¿Qué está hablando para Dios? Lo que Dios le está indicando a través del Espíritu Santo. Que eso no nos corresponde a nosotros saberlo, porque si no, entonces se hablaría en un lenguaje conocido por nosotros para que lo supiéramos. Entonces es algo que Dios reserva para él, para su conocimiento, para la edificación personal de aquel creyente. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Y aquí vuelve a repetir la instrucción que ha venido repitiendo, que ha venido diciendo. Versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. Y aquí quiero detenerme de nuevo a eso de que anheláis dones espirituales, no se refiere a que deseen tener dones espirituales, porque él ya está diciendo claramente que los da el Espíritu Santo como él quiere. No depende del anhelo de un creyente, pero sí podemos decir, por ejemplo, en nuestra congregación, oye, ¿cómo anhelamos que haya personas, que haya más personas, por ejemplo, que sepan tocar instrumentos musicales? Es un anhelo que, oye, ¿cómo anhelamos que haya más jóvenes, varones, que se conviertan a Cristo y que entonces sirvan al Señor en la iglesia? Nos hacen falta varones para que lleven adelante el ministerio. Porque los que ya vamos de salida, ¿qué va a pasar con los demás después? Entonces, anhelamos, porque finalmente toda persona que tiene una participación especial dentro del cuerpo de Cristo es un don que Dios está dando a la iglesia. Entonces nosotros anhelamos esos dones. No es que yo anhelo
ser profeta o que yo anhelo hablar en lenguas, sino que yo anhelo que haya muchos que sean profetas en la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Así que una vez comprendida la importancia de lo que se transmite por medio del don de lenguas, debe ser comprendido para que sea de provecho. Y entonces da una instrucción a quien posea ese don. Por lo cual, dice el versículo 13, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Fíjense, qué interesante, ¿no? Porque creo que fue una pregunta por ahí que se hizo. Pues, ¿cómo es que una persona pueda estar hablando y él mismo no entenderlo? Pues eso es lo que dice la Escritura, ¿qué pasa? O sea, que una persona puede estar hablando en un idioma que él no sabe ni qué idioma es, está movido por el Espíritu Santo, pero le gustaría saber qué está diciendo. Bueno, pues pídele al Señor que te dé la posibilidad de interpretarla. Ahí está la instrucción muy clara. Y si el Señor le da a él la instrucción, la revelación de la interpretación, pues entonces él ya lo puede comunicar también a los demás. Entonces es de beneficio para él y es de beneficio para los demás. Pero esto es una posibilidad. Por eso Pablo va entonces en este punto a poner mucho énfasis en el valor del entendimiento. Hasta aquí Pablo ha estado hablando del don de lenguas relacionado con la edificación, diciendo que si él iba a ellos a hablar en lenguas, pero no hablando de manera comprensible y dándoles por medio de ello revelación, ciencia, profecía o doctrina, entonces no le sería de provecho que él fuera hablando en lenguas. Pero ahora aborda aquí dos manifestaciones más de la adoración de los creyentes reunidos como iglesia. Y estas son la oración y el canto. Nosotros sabemos que estos son medios de comunicación con Dios, de adoración y de alabanza, y no medios de enseñanza. El canto no es un medio de enseñanza. La oración no es un medio de enseñanza. Yo he oído personas que de pronto están orando y dicen algo que uno al final pregunta después de la reunión, oye, ¿por qué dijiste esto en la oración? Ah, lo dije por fulanito. ¿Cómo? Sí, para que entienda fulanito esto. No, la oración no es para enseñar a otro. Si tú quieres decirle a fulanito algo, acércate a fulanito y díselo directamente. Pero no lo haces por medio de la oración. Por ejemplo, oro para decir, Señor, te pido que me ayudes a ser puntual y todo eso. Qué raro si él es puntual. No, lo digo por los impuntuales. Para que los impuntuales se pongan el saco. No, la oración no es para eso. La oración es para hablar con el Señor, para darle gracias, para alabarlo, para pedirle lo que necesitamos, pero no para exhortar a otros. ¿Quieres exhortar a alguien? Acércate y exhórtalo, pero no es por medio de la oración. No es así como que el primo de un amigo, ¿verdad? O sea, te lo digo por medio de la oración, así medio, sin que se note. El canto tampoco. Pero fíjense que aunque no son medios para crecimiento, para enseñanza, sí llegan a funcionar así. Por ejemplo, una persona que está cantando un himno que a lo mejor no es muy común cantar, o que hacía mucho que no se cantaba, o que no conocía, de pronto lo que está diciendo el himno dice, oye, esto que dice aquí el himno, no, yo no sabía eso. Fíjate qué interesante es. Entonces el himno le está dando una enseñanza. Por eso procuramos tener mucho cuidado que los cantos se apeguen a la palabra de Dios. Por ejemplo, ahorita cantamos ese corito de las aguas del río de Jordán. Estaba yo pensando mientras estaba sentado, ¿las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán? ¿Fueron las aguas? Pues con razón dijo Naamán, pues ¿qué tienen de buenas estas aguas? Pues son mejores los ríos allá de mi país. No, fue el Señor el que lo hizo. Eso fue nada más el método. Es como si dijéramos, el lodo del lago de Siloé le dio la... No, ¿verdad? No, el agua del lago, la saliva, el lodo, no trajo la vista. Fue el Señor el que lo hizo. Pero bueno, lo entendemos, pero a lo que me refiero es a que una persona, imagínense, estamos hablando de que posiblemente un canto de enseñanza, una persona dijera, oye, pues a mí me gustaría ir al río del Jordán para que me quite un problema de la piel que tengo, porque dicen que son muy benéficas esas aguas, ¿no? Pues fíjate, limpiaron la lepra de Naamán, pero no fueron las aguas del río del Jordán, fue
el Señor. Por eso es importante en los cantos apegarnos a la palabra. Tendemos a hacer cambios en ese aspecto. Que bueno, a veces algunos los critican porque dicen, no debes de cambiar lo del autor original, es su canto. Bueno, pues sí, si lo tuviéramos aquí le diríamos, oye, ¿no sería mejor? Y ya se acepta. O no, pues es otra cosa. Pero bueno, los cantos, la oración, Pablo, sin embargo, los utiliza, no como métodos de enseñanza, pero sí como algo que debe de estar dentro del orden de la iglesia. Por ejemplo, a través de la oración. Por ejemplo, cuando nosotros al orar damos gracias por algo, motivamos a que otro también dé gracias. Por eso lo que oramos debe ser muy claro para que la otra persona que está oyendo pueda decir amén a nuestra oración. Pueda decir así sea. Porque si oramos confusamente, otra persona dice que no le entendí. Entonces, ¿cómo voy a decir amén a lo que no entiendo? Entonces, tenemos que orar con mucha claridad. Y muchos, los nuevos creyentes, cuando recién recibimos a Cristo, aprendemos a orar por medio de oír a otros orar. No sabíamos cómo orar. Y de pronto oímos a otros y vamos aprendiendo a orar. Entonces, algunas enseñanzas de la palabra de Dios se refuerzan en nosotros por medio de lo que se dice en los cantos o por medio de lo que se menciona en oración. Sin embargo, la oración y el canto sí contribuyen a la unidad de la iglesia. No son para edificar, pero sí contribuyen a la unidad de la iglesia, pues quien nos escucha orar o cantar en lenguaje comprensible se une a nuestras peticiones y adoración, pudiendo decir amén. Hoy oímos testimonios que dieron gracias al Señor por algo que pasó en sus vidas y nosotros nos unimos a ellos y decimos amén. Sí, Señor, gracias por eso que le diste a mi hermano o a mi hermana. Entonces la oración produce unidad. Entonces cuando estamos cantando, todos al cantar y entender lo que estamos diciendo, estamos mostrando unidad en la iglesia. Dice el versículo 14, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Volvemos al punto de las lenguas. Una persona que habla en lenguas y no tiene el don de interpretación, él mismo no lo entiende. Él es edificado, pero de una manera no con la participación del entendimiento, sino es edificado espiritualmente. Y él cuando está orando en lengua desconocida, su espíritu está orando. ¿Por qué está orando en otro idioma? ¿Por qué no ora en su idioma? Pues porque el Señor así lo está motivando a hacer, o sea, porque el Espíritu Santo lo está haciendo a través de él. Entonces no podemos negar el valor de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Él está orando y su oración es en el Espíritu, pero su entendimiento queda sin fruto. O sea, él no entiende. Oró en lengua extraña, tuvo edificación, habló con Dios. En realidad lo que hizo fue orar, pero no tuvo entendimiento. No solo el entendimiento del que oye, sino no entiende ni siquiera el que ora, el que está orando. ¿Sí? Tal vez quienes oraban en la iglesia en lenguas, cuando eran cuestionados por los demás, oye, es que estuviste orando, pero no te entendí nada, estuviste orando no sé en qué idioma. Entonces probablemente ellos decían, es que lo que pasa es que estoy orando en el Espíritu. Y como yo estoy orando en el Espíritu, pues tú no me entiendes. Y Pablo les dice que es verdad, que quien ora en lenguas ora en el Espíritu, pero que en la iglesia no tiene sentido que lo haga. Eso hace la diferencia. Se debe orar y se debe cantar y se debe compartir, pero con el entendimiento. Si no hay entendimiento, no hay edificación. Si no hay edificación, no hay crecimiento. Edificarse es crecer. Crecer en el conocimiento, crecer en la fe. Eso es lo que debe producir en nosotros cada reunión de nuestra iglesia. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Qué pues? Si lo importante es el entendimiento, ¿qué haré? ¿Oraré con el Espíritu? Sí, está bien, pero oraré también con el entendimiento. ¿Cantaré con el Espíritu? Sí,
pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices, y aquí bendecir es el sinónimo que tiene bendecir, es dar gracias. Acuérdense que el Señor Jesús, el día que instituyó la cena, lo que llamamos la cena del Señor, dice, bendijo el pan dando gracias. Entonces, cuando nosotros oramos por los alimentos, decimos, Señor, bendice estos alimentos. ¿Sí? Estamos dándole gracias por ellos. Decimos, estos alimentos vienen de tu mano, los recibimos de parte tuya, te los agradecemos. ¿Sí? Entonces dice, si tú bendices con el Espíritu, está bien, pero el que ocupa un lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu oración o a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tú estás orando, sí, estás bendiciendo, dando gracias por medio de otro idioma. El que está a un lado no puede decir amén, porque no sabe qué dijiste. Para poder decir amén, que significa así sea, me uno con esta persona en su petición, en su acción de gracias, en su alabanza. Para poder decir amén, tengo que entender lo que está diciendo. Si no lo entiendo, yo no puedo decir amén. No me puedo solidarizar con algo que no entiendo. Tú oras en el Espíritu, está bien, pero el que está a tu lado, ¿cómo va a decir amén? Porque tú a la verdad, tú das gracias, ese no es el problema. Tú bien a Dios le das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, todo Pablo está centrándolo en dos cosas muy importantes en la iglesia. La edificación y el orden son importantes. Y en este caso está diciendo un don que se manifiesta en la iglesia y no edifica, no debe usarse ahí. Tomando en cuenta que hay edificación al escuchar las acciones de gracias, porque damos gracias como testimonio de las bendiciones recibidas, y otros que oyen, aprendemos a ser agradecidos. Aprendemos que nosotros también hemos recibido muchas cosas del Señor, a lo mejor no estamos haciendo público a nuestro agradecimiento, pero lo hay en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el propósito del don de lenguas y su uso en la iglesia? No hay mejor manera de mostrar la honestidad y sinceridad de la enseñanza que compartimos que aplicarla a nosotros mismos. Cuando somos honestos en lo que estamos hablando, nos lo aplicamos a nosotros mismos. En eso se manifiesta la honestidad, porque es muy fácil tratar de aplicársela a otro sin aplicárnosla a nosotros mismos. Eso es incorrecto. Muestra falta de sinceridad y falta de congruencia. Quienes hablaban en lenguas no podían sentirse ofendidos por las enseñanzas que Pablo les está dando, ni podían pensar que Pablo los menospreciaba o menospreciaba el don que ellos tenían. Y entonces, por eso, con mucha sabiduría y prudencia, Pablo les dice lo siguiente, les informa: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. No es que Pablo era políglota, sino que él también tenía el don de lenguas, pero lo usaba correctamente, lo usaba adecuadamente. Es decir, lo que les estoy enseñando acerca del uso del don de lenguas no tiene como origen la envidia. No es que yo envidio a los que tienen el don de lenguas, porque hablo más en lenguas que todos. Entonces, no es la envidia, no es la competencia tampoco. Lo que enseño, me lo aplico a mí mismo. Dice el versículo 19, porque aunque hablo más en lenguas que todos, en la iglesia, eso hace la diferencia. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida, que no le servirían absolutamente a nadie. Pablo utilizó la figura de la niñez, ustedes lo recuerdan, para ilustrar en los capítulos anteriores el cambio de lo incompleto a lo completo. Sí hay claridad en esto, que ya lo vimos, ¿no? Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se quitará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, etc. Entonces Pablo utiliza el ejemplo de los periodos de la vida de una persona, como son la niñez y la madurez, para decir que las cosas cambian, que unas cosas son de una manera en el periodo de la niñez y otras, y esas cambian cuando se llega a la madurez. Y dice que lo que entonces
se hacía como niño, se deja atrás. Y aquí vuelve a usar otra vez el ejemplo de la niñez, pero ahora para ilustrar algo diferente, ahora para ilustrar la manera de evaluar los dones. ¿Cómo vamos a evaluar los dones? Dependiendo de si somos niños espirituales o somos cristianos maduros. Dice el versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Sí? Los niños son atraídos por lo espectacular. El don de lenguas era espectacular. Se llamaba la atención. Y como llamaba la atención, pues otros entonces querían también hablar en lenguas. Fíjense que una vez, recuerdo, tengo un amigo que es predicador, creo que ya murió hace poco. Él predicó en nuestra boda. Y en México, cuando vivimos en México, llegamos a coincidir casi en los mismos fraccionamientos, muy cerquita uno del otro, y empezamos a volver a tener relación que habíamos tenido allá en Monterrey. Y entonces un día él me invitó a ser un predicador asociado con él. Él tenía un equipo evangelístico y me dijo, oye, me gustaría que te asociaras conmigo como predicador. Le dije, sí, nada más que yo tengo mi ministerio, si te puedo ayudar sin abandonar mi ministerio, adelante. Y sí. Y un día platicando me dijo, oye, fíjate que hay una iglesia pentecostés donde me invitaron a predicar. ¿Irías tú para preparar la iglesia? Le dije, no, yo no iría a una iglesia pentecostés. Y me dijo, no, ¿por qué no? Porque no estoy de acuerdo en que hoy, o sé que hoy no existe el don de lenguas, entonces lo que ellos están hablando ahí, que dicen que son lenguas, pues no sé qué sea. Entonces yo prefiero no asociarme. Y entonces, dice él, fíjate que una vez me invitaron a predicar en un lugar, y estaba yo predicando, y al llegar al final empecé a orar. Y entonces empezaron a orar al mismo tiempo, porque en los grupos pentecosteses tienden a orar todos al mismo tiempo, en voz alta, y cada quien su oración, ¿no? Entonces, pues él estaba orando y empezó a oír que estaban hablando cosas raras que no se entendían, y entonces abrió los ojos. Entonces vio a un hombre que estaba hablando algo ahí, diciendo no sé qué, pero que luego se paraba y volteaba, y le seguía otra vez. Como que se inspiraba con los demás o los imitaba. Entonces le digo, bueno, eso es lo que pasa. Eso pasa mucho hoy. O sea que el don de lenguas es espectacular, entonces mucha gente quiere tenerlo. Pero el Espíritu da a cada uno como Él quiere, dice la Escritura. Y eso tuvo su tiempo, y tuvo su uso, y tuvo su razón de ser. Pero la gente no lucha por ser un profeta, pero sí lucha por hablar en lenguas, para llamar la atención de los demás. Pablo dice que él, si piensa de esa manera, o todo el que piensa de esa manera, pues está mostrando niñez en su manera de pensar. Los niños son atraídos por lo espectacular, pero no sean niños en esto, no busquen las emociones, sean niños en la malicia. Ahí sí, en mantenerse como niños es una condición aceptable en relación con la maldad. Si tú dices, oye, gracias a Dios, ¿sí? Porque yo conocí a Cristo en mi caso a los 16 años, pues el Señor me libró de muchas cosas malas que yo hubiera desarrollado, y me mantuve en niñez en esa maldad, en esas cosas que no se desarrollaron en mi vida porque el Señor me guardó. Sean niños en la malicia. O sea, no traten de aprenderlas, porque la malicia va en aumento cada vez más, la maldad va en aumento, los días finales van a ser caracterizados por el aumento de la maldad. Y nosotros nos interesa conocer el incremento de la maldad, en qué se incrementa o en qué va aumentando o cómo se manifiesta ahora la maldad. No, prefiero mantenerme con lo que ya no pude evitar conocer de maldad antes. ¿Sí? Prefiero mantenerme niño en la maldad. Y dice, manténgase así en esta condición, pero en las cosas espirituales, en la evaluación de los dones, sean maduros en el modo de pensar. Y la madurez viene precisamente cuando aplicamos la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a utilizar en la iglesia todo lo que sea para edificación, todo lo que sea para provecho de los creyentes. Vamos a valorar los dones de acuerdo al provecho que aporten
al cuerpo de Cristo. Versículo 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Fíjense, aquí es muy importante ver esta parte que dice el apóstol Pablo: en la ley está escrito, porque no da ningún versículo, no da ninguna referencia. Y entonces, pues podríamos, lo pueden ustedes investigar, porque nos tomaría mucho tiempo ahorita el explicarlo con textos, pero en la escritura la palabra ley puede tener tres significados. Uno, puede referirse a los 10 mandamientos, la ley de Moisés, ¿sí? Puede referirse al Pentateuco, es decir, a los primeros 5 libros de la Biblia, que los escribió Moisés, los primeros 5. ¿Cuándo sabemos que se está refiriendo al Pentateuco? Con la palabra ley, cuando menciona una cita que viene en alguno de los primeros 5 libros de la Biblia, pero unida con otra que viene en los Salmos, que los Salmos no pertenecen al Pentateuco. Entonces, cuando él dice, en la ley y en los Salmos está escrito, entonces ley significa el Pentateuco, los primeros 5 libros. Pero otras ocasiones habla de algo que está escrito en la ley, ¿sí?, en los Salmos y en los profetas. Ustedes recuerdan esas citas, ¿no? Digo, las han visto en la Biblia, ¿no? En la ley, el Pentateuco. En los Salmos, otra parte de la Escritura, y los profetas, el resto. Entonces, ahí la ley significa toda la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento. Son 3 significados que puede tener la ley de Moisés, los 10 mandamientos, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, o toda la Biblia, o todo el Antiguo Testamento, porque son citas dadas en el Nuevo Testamento. Pablo dice que en la ley está escrito, pero no especifica la ley de Moisés o en la ley de Moisés y los Salmos. Siempre dice en la ley está escrito. Entonces eso nos hace entender que se refiere a la palabra de Dios. Es como si dijera en las Escrituras está escrito. ¿Qué es lo que está escrito ahí? En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. Y esto que Pablo está diciendo sí tiene un texto. Él está citando Isaías 28, 11 y 12. Ahí es donde dice estas palabras que Pablo utiliza para mostrar que Dios hablaba a su pueblo en su idioma, pero no queriendo escuchar. Y siendo incrédulos, Dios trajo juicio sobre el pueblo de Israel y permitió que fueran hechos cautivos por los asirios. Cuando Isaías está diciendo esto en Isaías 28, está profetizando el tiempo en que los asirios van a conquistar a Israel. Y entonces Israel va a oír a los asirios y no les va a entender, porque hablan otro idioma. Un idioma que no es como el hebreo, entonces que para ellos sería como si los asirios fueran tartamudos por su manera de hablar. Pero Dios les estaba hablando por medio de los asirios, sí, en el sentido de que permitiendo que los asirios los cautivaran, les estaba diciendo que los reprobaba y que los sometía a juicio. Entonces eso se cumplió históricamente, pero hubo una connotación profética hacia el futuro. Y eso se cumple, dice Pablo, con el don de lenguas. Por eso el don de lenguas, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el día de Pentecostés que se habló, los que estaban ahí no entendieron nada. No solamente no entendieron nada, sino que atribuyeron el hecho a que estaban ebrios. Estos están borrachos, estos que están hablando. O sea, era un hecho, era espectacular lo que estaba pasando. Había gente que estaba entendiendo, que eran todos los judíos que venían de otras partes del mundo, pero que hablaban aquellos idiomas y hablaban hebreo también. Pero empezaron a oír a estos hombres hablar en sus idiomas de aquellos países donde ellos vivían. Y se asombraban. ¿Qué hablaban estos en lenguas? A veces decimos que hablaban el evangelio, pero no creo que hablaban el evangelio, porque dice, estas personas dijeron,
¿Cómo es posible que nosotros les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro idioma? No dijeron el Evangelio. Pero este impacto de esta manifestación del Espíritu Santo, que produjo la incredulidad de unos y el entendimiento de otros de las cosas que se les comunicaron ahí, preparó a la gente para el discurso de Pedro. Pedro sí predicó el Evangelio. Y entonces aquella gente que había quedado impactada por la manifestación milagrosa que habían escuchado las maravillas de Dios en sus propios idiomas, fueron de los que se entregaron a Cristo. Porque los que rechazaron la misma manifestación, después rechazaron el mensaje de Pedro. Entonces, el don de lenguas, dice el versículo 22, fue dado por señal. Las lenguas son por señal, no a los creyentes. Por eso en la iglesia, si no hay intérprete, se debe callar la persona, porque en la iglesia debe haber edificación. Pero con los incrédulos, lo que se necesitan son señales. Señales que a ellos les hagan pensar en Dios, que los atraigan a Dios, para que puedan escuchar el Evangelio. Los creyentes no necesitamos ver señales para creer. La palabra de Dios es suficiente para nosotros. Así que las lenguas habladas milagrosamente por medio del Espíritu Santo no eran para los creyentes, sino para los incrédulos. Pero la profecía, que es la comunicación de doctrina para enseñanza y edificación, esa no es para los incrédulos, sino para los creyentes. De modo que si no tienen en consideración estas enseñanzas, dice el versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas, o sea, no toman atención a lo que Pablo está enseñando, ¿qué sucede? Que habrá momentos en la reunión de la iglesia en que todos estarían hablando en lenguas. Eso era algo que pasaba en Corinto. Dice Pablo, si está reunida la iglesia y todos hablan en lenguas y entra un incrédulo o un indocto, ¿cómo dirá que están, qué dirá? Dirán que están locos. Y aquí es donde vemos la importancia del orden. En la iglesia debe haber orden. Entonces imagínense, y les conté la vez pasada la anécdota de aquella reunión en la Coliseo de Monterrey. O sea, si todos de pronto empiezan a hablar, la gente se asusta. La gente que no tiene a Cristo y que oye todo eso dice, no, yo mejor me voy, estos están locos. Imagínense si de pronto entra una persona, entraba en la iglesia de Corinto y empezaban un montón de creyentes a hablar en otros idiomas que nadie entendía, pues dice, estos están locos. Esa es la conclusión que el apóstol Pablo hace en este momento. Y les dice, en cambio, versículo 24, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Fíjense el impacto de toda la iglesia en un incrédulo. O sea, nosotros a veces pensamos que cuando un incrédulo viene a nuestro grupo, pues todo depende del que está al frente, que predique, que explique el evangelio. Sí es parte de eso, obviamente, pero todos participan, porque el incrédulo está observándolos a todos y está viendo la actitud de cada uno y dice, oye, me fijé que todos están con mucho respeto, con mucha reverencia. Oye, y esos testimonios que dieron, qué interesante, me impactaron. Entonces, oye, los cantos, todo, absolutamente todo, contribuye a que una persona que entre aquí, que no conoce a Cristo, sea salvo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Por todos es convencido, ¿sí? No solamente por una persona. Dice, si todos profetizan, por todos es convencido, por todos es juzgado. Porque lo que abunda en ese momento, en esa reunión, es la palabra de Dios. Pablo está diciendo aquí que era posible que todos profetizaran y que en ese caso el resultado sería diferente si algún incrédulo o indocto entraba en la congregación. Versículo 25, hablando del indocto o el incrédulo, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. O sea, le da convicción de pecado. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Era lo que les decía en un principio, la importancia de que cuando alguien entre, reciba una impresión que diga, aquí hay algo diferente. Aquí yo sentí algo diferente, Dios está en este grupo.
Las reglas entonces que existen para el ejercicio de los dones, Pablo las comunica. Ahora pasa a mencionar precisamente que el ejercicio de los dones en la iglesia y la participación de los creyentes en la iglesia debe cumplir un objetivo y seguir un orden. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, ¿tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Pablo muestra aquí que en la reunión de la iglesia pueden participar todos los creyentes. La participación de algunos será una participación ordinaria, como cantar un salmo o compartir una enseñanza doctrinal ya conocida, o compartir una oración contestada que reafirma una enseñanza que ya se conoce. Mientras que la participación de otros será extraordinaria por el ejercicio de algún don, como las lenguas, la interpretación o la profecía, que comunica una revelación. Pero toda participación debe llevar como resultado la edificación de la iglesia. Sí, no sé si me siguieron en la diferencia de manifestaciones o de participaciones de los creyentes. Aún compartir un canto o orar o dar gracias, tiene alguna doctrina que quiere mencionar porque ha sido en ese día en particular o en esa semana en particular ha sido de bendición para su vida y entonces la comparte. Eso hacen algunos de ustedes cuando dan testimonio. Están compartiendo bendiciones que han recibido, textos que los han ayudado, que les han sido de edificación. Todo es parte de la participación de la iglesia. Ahora Pablo continúa explicando que el orden y la regla a la que se debe someter el uso del don de lenguas, dice el versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Fíjense el desorden que había en Corinto. ¿Por qué tiene que decir esto Pablo? Porque empezaban a hablar todos al mismo tiempo. Entonces, no, si hay algunos que hablan en lenguas, ok, pueden hablar. Si alguno habla en lengua extraña, pueden ser 2, a lo más 3, ¿sí? Y por turno, y uno interprete. Esa condición es imprescindible, que haya quien interprete. De tal manera que si no hay quien interprete, el creyente o los creyentes, esos 2 o 3 que menciona, con el don de lenguas deben guardar silencio. Versículo 28. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y lo que hable no lo hará audiblemente, sino para sí mismo. Y obviamente para Dios, que es quien por medio de su Espíritu Santo ha producido aquel don. De manera semejante también hay un orden para el uso del don de la profecía, no nada más para el uso del don de lenguas. Asimismo, versículo 29, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Lo que comunicaba la profecía era avalado, o lo que comunicaba el profeta era avalado por los demás profetas. Cuando dice ahí, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás profetas juzguen. O sea que entonces en la iglesia había varios que tenían el don de profecía, pero deberían hacerlo también, manifestarlo también en orden. Dice, y si uno está hablando, uno que tiene el don de profecía, versículo 30, y algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero. ¿Sí? El que estaba hablando, de pronto el otro dice, pido la palabra, y el Señor le reveló algo, se queda callado, y todos los otros profetas están escuchando y juzgando si aquello que se está diciendo concuerda con lo que ya conocen, con las escrituras, o con otras revelaciones que han tenido de parte del Señor. Dice que este orden es muy importante en la iglesia para mantener unidad y para que lo que se comparte sea avalado, ¿verdad? Por los profetas que están escuchando al que habla. Versículo 31, porque podéis profetizar todos, pero uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados.
Los profetas podían participar ordenadamente, uno por uno. Fíjense, nosotros, porque así aprendimos, pues tenemos la manera de reunirnos y que haya uno que tiene la responsabilidad de predicar y que se prepara para ello. Pero yo sé de otros grupos que funcionan diferente. No hay una persona asignada para predicar, sino que de pronto uno se para y empieza a compartir y los demás están viendo que comparte. Si es una persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios, va a ser de bendición. Pero muchas veces la persona termina lo que tiene que compartir o lo que quiere compartir y se para otro y empieza a tratar otro asunto que trae en su mente, que trae en su corazón. Se me hace un poco difícil guardar el orden así, guardar una línea de pensamiento, pero bueno, algunos lo hacen. Nosotros no tenemos una enseñanza en la Escritura que nos diga la reunión de los cristianos debe ser en esta manera. Tenemos estas normas. Todos pueden profetizar, pero uno por uno. Es decir, aquí en nuestra reunión, si aún hay uno que estaba destinado, que fue escogido, que se comprometió a prepararse para predicar el domingo, él toma su lugar. Pero si alguien tiene alguna enseñanza, tiene la libertad de levantar la mano y decir, esta semana el Señor habló a mi corazón a través de este texto, que yo apliqué en mi vida, en esto. Eso está enseñando. Está haciendo, no tiene la responsabilidad, pero puede hacerlo. Siempre en orden, es una cosa muy importante. Siempre pidiendo la palabra, no simplemente levantándonos y hablar. Entonces es importante que entendamos que las reglas que Pablo está poniendo es para el ejercicio de los dones, pero se están mencionando dos propiamente nada más, que es el don de lenguas y el don de profecía. El don de lenguas porque había que reglamentarlo, porque se estaba usando desordenadamente en la iglesia de Corinto. Y de paso, también enseñar que aún en el ejercicio del don de profecía, aunque este es provechoso para la iglesia, también debe ser llevado a cabo en orden. Versículo 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto es muy interesante. ¿Por qué lo dice Pablo en este momento? Porque acaba de dar una enseñanza, un mandamiento muy importante. Si 2 o 3 profetas van a hablar, hablen por turno. Hable uno y los otros juzguen. Y si a otro les da revelación, entonces esta persona que estaba hablando se calla y entonces empieza a hablar. Pero ¿qué tal si los profetas? No, dice, pero yo ¿por qué me voy a callar? Si a mí el Espíritu me dijo que hablara y yo voy a seguir hablando. Y el otro dice, no, pero a mí me reveló otra cosa nueva y yo también me paro y hablo. Dice, no. Los profetas tienen el control. ¿Sí? El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. No es que de pronto, pues no sé qué me pasó y empecé a hablar yo como en trance. No. El Espíritu Santo te inspira, te dice lo que tienes que decir, te da el don de profecía, pero tú tienes el control. Por eso puede sujetarse a normas. Si no, ¿cómo se sujetaría a normas un profeta que no puede parar él? Porque pues, es que me están moviendo a mí, yo no soy el que están moviendo mis labios y mi lengua. Entonces, por eso es muy importante. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas y así evitamos cualquier persona que no quiera sujetarse y que quiera atribuir que su falta de sujeción es por culpa del espíritu que lo mueve, no por él. ¿Sí? Versículo 33. Pues Dios no es un Dios de confusión. Dios no va a hacer hablar a 2 al mismo tiempo, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios puede llamar a uno a que hable, ¿sí? Pero el que también quiere hablar, que también es llamado por Dios, tiene el control para esperarse a hablar después del otro, porque los espíritus de los que hablan están sujetos a ellos. Esa referencia al espíritu es el espíritu humano. La persona sigue teniendo control de sí mismo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, aparte, este problema estaba muy centralizado en la iglesia de Corinto. Las demás iglesias estaban siguiendo un orden. Pablo dice aquí, esto que le estoy diciendo pasa en las demás iglesias de los creyentes. Y luego pasa algo que pareciera también como que se sale del tema, que es el asunto de las mujeres que trata aquí. Como que ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Para poder entender correctamente lo que Pablo menciona enseguida, es importante considerarlo dentro del contexto.
Acuérdense de eso, el contexto es muy importante. ¿No se han acercado algunas veces a unas personas que están platicando, dos personas, ustedes se acercan y oyen algo de pronto y opinan? Y le dicen, no estamos hablando de eso. Perdón, es que yo como oí esta palabra creí que se refería. No, por eso tienes que estar ahí para que conozcas el contexto, o sea, de qué están hablando, para que puedas entender lo que están diciendo. Entonces nosotros vamos a entender lo que Pablo dice aquí, necesitamos no considerarlo de una manera aislada, sino en conexión con lo que Pablo está diciendo, por ejemplo, en el versículo 29. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Y qué tal las mujeres aquí? Podrían decir, yo no estoy de acuerdo con eso que él está diciendo, con esto que está diciendo este profeta. Dice, no. Es que no entiendo lo que está diciendo, quiero que me lo explique. Las mujeres callen en la congregación. Y si quieren saber algo, pregúnteselo a sus esposos allá en su casa. Eso hace que algunos digan, entonces la instrucción es nomás para mujeres casadas. Las mujeres solteras esas sí pueden hablar. No, está hablando de un orden. Y claro que pone el ejemplo de una mujer casada, pues porque ahí le pregunte a su esposo. Pero obviamente las mujeres solteras pues tendrán a quien preguntarle. Siempre habrá alguien a quien preguntarle, su hermano, ¿sí? Que sabe más, a lo mejor, su novio, que a lo mejor ya sí procuró que fuera creyente y todo, bueno, pues también a él le puede preguntar, ¿sí? O simplemente se espera a que se termine la reunión y se acerca con el profeta y le pregunta. El hecho es guardar el orden en la iglesia. Dice aquí, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Aquí el problema es la sujeción. Pero fíjense, Pablo dice no les es permitido hablar. Y en el capítulo anterior dijo, las mujeres cuando oran o profetizan, que lo hagan con la cabeza cubierta. Entonces, no es una prohibición hablar en general, porque una mujer podía orar en público, según lo que Pablo dice, nomás que se cubría la cabeza, y podía profetizar, guiada por el Señor obviamente, pero que se cubriera la cabeza. Entonces, está hablando del momento en que se manifiestan los dones. ¿A quién hay que controlar? Es como cuando alguien dice, oye, nada más que vamos a tener una reunión, pero ¿quién va a controlar a los niños? ¿Por qué? Porque las señoras no andan corriendo y los hombres no andan corriendo, pero los niños sí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a tener un lugar para que estén los niños ahí controlados, que son los que podrían causar desorden. Lástima, señoras, pero bueno, parece ser que las que pudieran causar desorden eran las mujeres, ¿sí? Que muchas veces son las que tienen más facilidad para hablar o libertad para hablar o tienen menos vergüenza o lo que sea, ¿no? Entonces Pablo dice, a ver, nada más que aquí es muy importante que toda la iglesia participe, que hablen 2 o 3 por turnos, pero que las mujeres callen en las congregaciones, que estén sujetas. Y luego, que esta es la parte que nos ayuda también a entender a qué se refiere, como también la ley lo dice. Bueno, ¿dónde dice la ley que las mujeres estén sujetas? Bueno, la ley, que esto es otra vez una forma en que se está refiriendo a toda la escritura, la ley manifiesta que hay un orden en la creación. Ya Pablo lo mencionó textos atrás, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Eva fue creada como ayuda idónea para Adán, ¿sí? Entonces, y la mujer debe estar sujeta a su marido. Pablo lo enseña también en el libro de los Efesios. Entonces, lo que se está hablando es de que en la iglesia no se tiene por qué romper el orden de la creación. El hombre tiene un lugar, la mujer tiene otro lugar. No son lugares de menos valor, simplemente son parte de una estructura, de una manera de funcionar que es adecuada, que trae buenos resultados. En la iglesia se debe de proyectar lo mismo. La iglesia no debe de manifestar algo que sea contrario al Señor. Si Dios es un Dios de orden, la iglesia tiene que manifestarse en orden también. No, si se manifiesta confusión en la iglesia, está dando una imagen equivocada de Dios. Dios no es un Dios de confusión. Hay iglesias donde ha habido pleitos entre los creyentes, ¿sí? que han terminado en la separación de esas iglesias. Pleitos, y me refiero reales, de
de discusiones en medio de la congregación, al grado de separarse y formarse de dos grupos diferentes. ¿Qué muestra esto? ¿Que Dios es un Dios de desorden? ¿Que Dios no es un Dios de paz? ¿Cómo es posible que no haya paz entre los creyentes? Entonces, cuidado con lo que nosotros proyectamos con nuestra reunión. Nuestra reunión debe proyectar el carácter de Dios. Si ellas quieren aprender algo, pregúntenle en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí la palabra indecoroso no significa inmoral, porque no está hablando de moralidad, está hablando de orden. Lo que es indecoroso significa que es vergonzoso, que no es apropiado, que no es útil que eso suceda en la iglesia, que debe manifestar el orden de Dios. Versículo 36. Pablo está terminando este capítulo diciendo: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? ¿Son ustedes, iglesia de Corinto, los que van a determinar qué es lo que enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios no son ustedes la fuente, porque finalmente la fuente de la palabra de Dios es el pueblo de Israel, porque Dios reveló al pueblo de Israel su palabra. Ahora, ¿o son ustedes la única iglesia a la que ha llegado la palabra? No, tampoco. Entonces, ni por ser fuente, ni por ser únicos en haber recibido la palabra, son ustedes los que van a dictar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en la iglesia. Ahora, versículo 37, si alguno se cree profeta o se cree espiritual, entonces reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor, y esto viene a ser una rúbrica muy importante en el capítulo. Lo que Pablo ha enseñado no es su manera de pensar, no son sus pensamientos. Él como apóstol dice, esto son mandamientos del Señor. Sin embargo, siempre habrá quien lo haga a un lado de la enseñanza. Por eso dice en el versículo 38, más el que ignora, ignore. O sea, el que no quiera aceptarlo, el que quiera desobedecer estas reglas, yo no voy a discutir con él. Haga lo que quiera. Así que, hermanos, conclusión, procurar profetizar, pero no impidáis el hablar en lenguas. ¿Se fijan? Por si hay alguna duda de que Pablo menospreciara el don de lenguas o lo descalificara, no, dice, procuren profetizar, pero no impidan el don de lenguas. Pero este tiene que manifestarse de una manera correcta, ordenadamente. Si no hay intérprete, la persona no debe hablar en lenguas en la iglesia, y tiene su lugar para hablar. Y precisamente quiero nada más recordar que en el libro de los Hechos tenemos, por ejemplo, la manifestación del don de lenguas por primera vez en Hechos 2, el día de Pentecostés. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? El Espíritu Santo descendió para permanecer en este mundo, habitando a los creyentes en Cristo. Antes de eso, el Espíritu Santo venía, realizaba un trabajo que el Señor le había indicado a través de alguna persona y se retiraba. Pero desde Pentecostés, el Espíritu Santo se quedó aquí. Aquí está entre nosotros. De hecho, es la presencia del Espíritu Santo lo que detiene que el crecimiento de la maldad no sea desbordante. Porque acuérdense que el anticristo no se ha manifestado porque hay quien lo detiene. Pero cuando lo que lo detiene se ha quitado, entonces se manifestará. Va a llegar un momento en que el Espíritu Santo se va a ir. Pero hoy está aquí. Y llegó el día de Pentecostés y se manifestó con un don especial, particular, sobrenatural, que fue el hablar en lenguas. Luego se vuelve a manifestar otra vez en la casa de Cornelio. ¿Y por qué se manifiesta ahí otra vez el don de lenguas? Porque ahí se trata precisamente de convencer al pueblo de Israel y que entiendan que los gentiles están considerados en el plan de Dios, porque Cornelio era gentil y todos los que estaban en su casa eran gentiles. Se vuelve a manifestar otra vez en Hechos capítulo 8, cuando se encuentran con aquellos discípulos de Juan el Bautista, que les pregunta si ya recibieron el Espíritu Santo, y dice, pues ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Y entonces ahí
reciben el Espíritu Santo y se vuelve a manifestar otra vez el don de lenguas. Y luego se manifiesta también con los samaritanos. Cuando Felipe va y predica el Evangelio en Samaria y empiezan a creer los samaritanos, pero no reciben al Espíritu Santo, porque son bautizados nada más en el nombre de Jesús. O sea, creen en Jesús. Cuando en Jerusalén los apóstoles se enteran de lo que está pasando con los samaritanos, mandan a Pedro y a Juan como apóstoles. Pedro y Juan llegan, imponen las manos sobre los que habían creído y reciben al Espíritu Santo. Y ahí no se dice que se manifestó el don de lenguas, pero sí se dice que Simón el mago, cuando vio que recibían el Espíritu Santo, ¿cómo vio? ¿Que tenía rayos X o qué? No, pues porque hubo manifestaciones del Espíritu Santo igual que en las otras ocasiones. Pero ahora, ¿para qué? Ahora para cuidar que no se produjeran dos iglesias, porque acuérdense que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Entonces la primera iglesia que se funda es la iglesia de Jerusalén, compuesta solamente por judíos. Si los samaritanos no aceptaban la autoridad apostólica y hubieran creído solamente en Jesús, entonces se hubiera formado la iglesia cristiana de los samaritanos y la iglesia cristiana de los judíos. Pero fueron los apóstoles como autoridad, por medio de ellos recibieron el Espíritu Santo y los samaritanos y los judíos quedaron unidos en el cuerpo de Cristo. Entonces el don de lenguas tenía su propósito y lo cumplió perfectamente, pero no era para la iglesia, a menos que estuviera acompañada del don de interpretación. Dios los bendiga.